Muy buenas, soy Martín y voy a enseñarte en este vídeo cómo empezar a practicar lo que es tu lógica de programación. Hay algunos consejos que yo empiezo a hacer para saber cómo plantearme los problemas en programación, cómo empezar a programar y que te salgan las cosas instantáneamente. Espero que te guste. Vale, básicamente lo que voy a hacer va a ser explicar principalmente lo que es if, un while y un for y cómo se utilizan. Y sobre todo el mejor consejo que os puedo dar es que la lógica de programación no es algo que vayas a coger y decir, me estudio la lógica de programación y al día siguiente sepas hacerla. Sino eso se coge con base en la práctica, pero sobre todo con ejercicios de estos que no sirven para nada o que cuando lo estás haciendo dices, esto no sirve para nada. Por ejemplo, el de hacer la pirámide con asterisco, el de hacer una calculadora, todo ese tipo de ejercicios que al final no es útil porque hacer una calculadora hay 1000 calculadoras, ¿sabes? No es una aplicación específica para eso. Son con los que coges la lógica de programación, que es ver un problema, saber cómo estructurarlo para saber cómo hacerlo y empezar a ejecutarlo, ¿vale? Que es básicamente lo más importante, según yo, para el futuro a la hora de programar, porque el saberte un if, saberte un while, saberte una función, saberte otra, eso lo puedes buscar. Pero el saber cómo plantear el problema es lo complicado, ¿vale? Y eso para mí se entrena de la siguiente manera, que es hacer ejercicios. Luego daré una serie de consejos que yo he aplicado a la hora de empezar y que a mí me han servido bastante. Pero bueno, lo primero que voy a hacer va a ser explicar estos tres conceptos para que se entiendan. No sé si con lógica de programación básica entendéis por esto, pero vamos, yo creo que esto es súper importante cogerlo y mucha gente no lo coge al 100% de saber, vale, cuándo tengo que utilizar esto y cuándo tengo que utilizar lo otro, ¿vale? Un if es básicamente, bueno, aquí he puesto dos salidas, pero puede ser las salidas que cada uno quiera. Voy a hacerlo como si fuese con Java, ¿vale? Vamos a poner que contador es igual a 3, ¿vale? Y vamos a entrar por aquí y vamos a ver un if que dice, si contador es mayor que 3 vamos a hacer esto, y si contador es menor que 3 pues haremos esto de aquí, ¿vale? Entonces, como contador es, digo, mayor que 5 perdón, como contador es menor que 5 y no se cumple, iríamos por aquí y haríamos esto. Así de fácil es un if, ¿vale? Es decir, es solamente esto. Sé que para gente que esté un poco más avanzada esto le parecerá una tontería, pero bueno, para los que estén empezando, básicamente un if es si cumple una condición, se ejecuta una cosa, si no la cumple, se ejecuta otra. Esto también tiene variables como if else, ¿vale? Que es meter una segunda condición, que es, vale, si es mayor que 5 si es menor que 5 perdón, pero es mayor que 2 haz esto, ¿vale? Y sería, se metería por la segunda condición. Pero bueno, eso ya es complicarlo, entre comillas, un poco más. Pero básicamente sería esto de aquí. En caso de que cumpliese la condición, se va por un lado, en caso de que no, se va por el otro. Ahora vamos con el while, que sé que esto es súper súper básico, pero a la hora de empezar, ya como ha pasado tanto tiempo, seguramente ni te acuerdes y dirás, buah, tío, esto es súper sencillo, pero bueno, hay que repasarlo para todo el mundo y sobre todo los que están empezando, que se queden los conceptos muy bien. Un while al final es un bucle. Bucle me refiero que hace una cosa, termina, empieza de nuevo. Hace una cosa, termina, empieza de nuevo. Y cuando dices, vale, pero ¿cómo para esto? Ahí es donde tienes que poner la condición, ¿vale? En este caso, while contador mayor que 5, ¿vale? Si nosotros aquí solamente ponemos, por ejemplo, aquí decir hola, aquí ponemos que se tiene que cumplir una función que dice que diga hola. ¿Qué va a pasar? Pues que va a hacer un bucle infinito, porque contador siempre va a ser 3, ¿vale? Bueno, en este caso vamos a poner que contador es 7, porque si no, no lo haría. Tiene que ser, si esto lo primero que hace es comprobar. ¿Contador es mayor que 5? Sí, se mete a hacer el bucle. Si no mayor que 5 no va, ni siquiera se va a meter por el bucle, ¿vale? Entonces ponemos que contador es 7. Si aquí ponemos que diga hola, lo que va a estar haciendo va a ser decir hola infinitas veces por lo que nos va a explotar el ordenador. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer aquí para que salga del bucle? Pues ir haciendo, por ejemplo, hola y contador -1. Hola y contador -1. Entonces lo haría dos veces y cuando fuese igual que 5 ya pararía porque te está pidiendo que sea mayor, no mayor o igual, ¿vale? Esto sirve pues para eso, para hacer bucles todo el rato e ir comprobando siempre al principio si se cumple la función. Si se cumple la función se hace, si se cumple la función se hace, si se cumple la función se hace. Así las veces que pidamos o las veces que sean. Muchas veces, en caso de que hagáis un bucle infinito, os lo va a detectar antes de que lo ejecutéis y os va a decir que eso no se puede ejecutar porque si no os petaría el ordenador. Y ahora un bucle for, ¿vale? Esto pues se suele utilizar para diferentes cosas, ¿vale? Pero lo que estás haciendo aquí es generar una variable dentro del propio bucle que se va a ir sumando cada vez que se ejecute hasta un cierto punto, ¿vale? Que es exactamente lo que hemos hecho antes en el while, pero de una mejor manera, ¿vale? En el caso que hemos hecho. En este caso, ¿qué hacemos? Pues, por ejemplo, nosotros queremos que
tenemos una lista de alumnos de clase, ¿vale? De alumnos de clase son 25. Entonces nosotros vamos a poner aquí, en vez de contador, ponemos alumnos, ¿vale? Y esto lo que va a ir haciendo va a ser recorrer esto por cada uno de los alumnos. Por ejemplo, alumno I, que en este caso sería el primer alumno, muéstrame el nombre y el apellido. Alumno I, y después cuando termine va a volver a subir. Como I más sería el siguiente alumno, así hasta los 25 alumnos que tendríamos. Luego, cuando se pase al 26, como ya no hay, como ya está pasado de los 26 alumnos que hemos hecho, por la condición que hemos puesto, se terminaría ahí el for y ya pasaría a la siguiente línea de código. Esto de aquí lo que hace es pasar a la siguiente línea de código. Es decir, si nosotros aquí tenemos un bucle, o igual en este caso, ¿eh? Si tenemos aquí un bucle y aquí seguimos con quiero que me metas tu nombre y apellido, quiero que me muestres tu nombre, quiero que en lo que sea, cuando se termine el bucle pasa a esta fase, no se termina como tal la ejecución, ¿vale? Y ahora os voy a explicar yo cuáles son los consejos que yo haría a la hora de empezar a programar o que yo he estado haciendo a la hora de empezar a programar, ¿vale? Imaginaos que nos ponen el problema de hacer una calculadora, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Lo primero que tenemos que hacer es saber qué necesitamos para hacer. Vamos a hacer una calculadora que calcule operaciones de dos números y que las operaciones puedan ser suma, resta, multiplicación y división. Vale, ¿qué necesitamos? Vale, pues necesitamos pedir un número. Bueno, pedir dos números. ¿Vale? Necesitamos pedir dos números. Perfecto. Vale, necesitamos también pedir operación. ¿Vale? ¿Qué más necesitamos? Necesitamos calcular. Calcular. ¿Vale? ¿Qué más necesitamos? Necesitamos mostrar por pantalla el resultado, ¿vale? Y yo creo, y vamos a poner otra más, que sea manejar errores, ¿vale? Para que, por ejemplo, si nos meten una letra en vez de un número, nos salga error, ¿vale? Vale, necesitamos hacer estas cosas, ¿vale? Y ahora, en base a esto, vamos a pensar, ¿con qué se hace cada cosa, ¿vale? ¿Cómo pido yo las cosas? Vale, pues vamos a necesitar escáner. Vamos a necesitar escáner para los números y para la operación, ¿vale? Vamos a necesitar calcular, pues entonces tenemos que hacer una función, ¿vale? Vamos a necesitar los ifs para el manejo de errores, ¿vale? Ifs para manejo de errores. Mostrar por pantalla, ¿esto con qué lo hacemos? Pues lo vamos a hacer con un show. Tenemos un show, bueno, que es el system print del EN, pero bueno, pongo show y se entiende, ¿vale? Y ya sabemos más o menos que con estas cuatro cosas ya la vamos a tener. Ahora solamente falta el orden, ¿vale? Y vamos a ver el orden. ¿Qué orden tendríamos que tener? ¿Vale? Pues vamos a coger, vamos a decir, vale, yo cojo, lo primero que voy a hacer va a ser, lo primero, un show que pida que me escriban los números por pantalla, ¿vale? Y luego, ¿qué vamos a hacer? Dos, pedir. ¿Vale? Que sería esto de aquí, ¿vale? Segundo, pedir los números. Luego vamos a pedir la operación, ¿vale? Luego vamos a hacer, bueno, el manejo de errores sería entre medias de aquí y de aquí, ¿vale? Para ir comprobando que nos está metiendo los números bien y demás, ¿vale? Primero, texto que pida que metamos los números. Segundo, meter los números. Tercero, pedir la operación. Cuarto, ya tenemos los números y la operación que tenemos que hacer ahora, calcular. Cuarto, calcular. Perfecto. Ahora que lo tenemos todo guardado, que ya lo tenemos todo guardado. También, otra cosa que se me ha olvidado, variables. Hace falta variables para este, hace falta dos variables y para este hace falta una variable que se llamará operación y número uno, número dos mismo. ¿Vale? Cuarto, calcular. Y quinto, que esto ya se está guardando en la variable, ya mostrar por pantalla el resultado. Así de fácil. Esto es lógica de programación a un nivel súper básico, pero básicamente esto es lo que tenéis que ir haciendo con los problemas con Plantain. Estructurar qué necesito en lenguaje humano. Vale, necesito dos números, necesito la operación, necesito esto, necesito saber qué posiciones hay que poner. En otros casos me estoy refiriendo. Luego pasar eso a programación, luego hacer un orden y ya si hubiese un caso en el que tendríamos que manejar diferentes vertientes, pues si pasa esto, hace esto, si hace esto, hace lo otro, manejar qué dos vertientes tendríamos que tener, o qué cuatro vertientes, o qué seis, o dentro de la segunda vertiente, qué vertientes hay, ¿vale? Es estructurárselo todo. Al principio, esto yo recomiendo hacerlo en papel, miráis, pum, venga, tengo que hacer esto, luego de esto va a pasar esto,
y ya esto os va a salir yendo solo. Es decir, vais a coger y van a plantear un problema y ya sabéis cómo tenéis que estructurarlo y cómo hacerlo. Bueno, como habéis visto, estos son algunos consejos y hemos hecho un ejercicio práctico, entre comillas, bastante sencillo, pero para que entendáis. Pero yo el mejor consejo que os puedo dar es que todo es práctica, el tiempo no os agobiéis de que es que no me sale, no lo veo, no sé qué. No, porque eso al final es tiempo. Al principio nadie lo tiene, es una cosa que se va cogiendo con el tiempo, lo puedes coger antes o después, pero se va a coger, ¿vale? Si tú eres constante probándote a hacer ejercicio, nuevos proyectos, etcétera, va a haber un día que sin darte cuenta ya ves un ejercicio y vas a saber qué tienes que hacer. Y bueno, eso, espero que te haya gustado el vídeo y muchas gracias por verlo.